Ruiz y Valero, más de 20 años de experiencia en transporte y logística. Transportamos y realizamos la logística de exportación desde las primeras áreas productoras de nuestro país hasta los más importantes puntos de distribución de estas zonas, Austria, Italia y Suiza. Importamos desde los centros industriales de estos lugares hasta los diversos destinos de España y Portugal. Un trabajo avalado y garantizado por las firmas más prestigiosas del sector hortofrutícola, industrial, comercial y de transporte. Ruiz y Valero, la logística en exportación y en importación. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Pulpí, un municipio enraizado en sus costumbres, mezcladas con una pujanza económica importante, labrada gracias a los grandes emprendedores con que cuenta la localidad y que pasan por la importante estructura agraria actual, la belleza de sus playas y una magnífica gastronomía. Agricultura, turismo, tradiciones y gastronomía. Visítanos. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared, 'cause swinging never hurts as long as you prepared.
Sin duda alguna, Aguas de la Almanzora es una de las empresas punteras en el Levante albenense. Aguas de la Almanzora concita en su interno cerca de 10.000 regantes y da servicio a un total de 24.000 hectáreas regables. Aguas de la Almanzora se nutre también de ese agua que llega a través del trasvase Negratín-Almanzora. En este programa les vamos a informar de todo lo que significa Aguas de la Almanzora. Recientemente, la comunidad de regantes del Saltador, vinculada a la sociedad Agua de la Almanzora, inauguraba el Museo del Agua, que tiene como misión dar a conocer la importancia del agua para el ser humano, mostrando su aprovechamiento y uso racional a lo largo de la historia. Para saber un poco más acerca de este centro de interpretación, ejerce de anfitrión el presidente de la Junta de Usuarios de Aguas de la Almanzora y presidente de los regantes del Saltador. ¿En qué consiste y qué es y qué funciones tiene la Junta de Usuarios del Agua de la Almanzora? Fernando. Pues la Junta de Usuarios agrupa a todos los usuarios de aguas de Valle de la Almanzora, en torno a 10.000 regantes, y bueno, y lo único que hacemos es coordinar todas las actividades referentes al riego en esta comarca. Al mismo tiempo también estamos en negociaciones con Diputación Provincial de Almería para que Galasa, que es la empresa que distribuye el agua de abastecimiento en todo el río Almanzora, pues también pueda formar parte de esta Junta Central de Usuarios. 34.000 hectáreas en regadío que hay en toda la comarca. Tierra y Agua comienza su recorrido por la zona exterior donde se muestra la evolución histórica de los sistemas de riego. Un corazón penando, yo sé. En primer lugar podemos ver un torno que hace más de 2 siglos que se utilizaba este sistema, con una cuerda y una vasija en el fondo para ir sacando la tierra y poder hacer el pozo en busca de conseguir agua en torno a los 20 o 30 metros de profundidad. Vamos a ver una cimbra, que es una excavación que se hacía casi a flor de tierra con una galería. Normalmente este tipo de instalación se hacía en la Rambla, muy próximo a la Rambla o incluso muy cerca de Río Almanzora, y entonces con eso se conseguían recursos a flor de tierra para regar a pie, pues normalmente huertas de pequeño tamaño. Normalmente cuando en la época de lluvias, pues lógicamente los caudales eran muy importantes, sin embargo ya en la época del verano y eso, pues estos caudales y estos disminuían considerablemente. Una bomba manual. Antes de llegar a la electricidad, este artilugio tiene en torno a 100 años y como vemos, pues el usuario con esa palanca absorbía el agua y entonces para pequeñas cantidades, para animales, incluso para uso doméstico, pues se podía utilizar. Todas estas piezas, Fernando Rubio, imagino son de fabricación netamente nacional. Sí, todo esto es fabricación nacional y hemos ido recopilándolo de los alrededores de la zona de la Almanzora. Pues aquí llegamos a la noria, que yo creo que es la estrella de este museo. Todos los visitantes que tenemos, lo primero que hacen es venir corriendo a ver su funcionamiento. Y bueno, pues esto es un artilugio que tendrá posiblemente más de 200 años. Y bueno, era el medio que había entonces en toda nuestra comarca y en otros sitios de España para poder conseguir agua que es admirable. Hasta 35 o 40 metros de profundidad se podía sacar el agua a través de este tipo de noria, llamada noria de sangre, porque era siempre un animal, normalmente algún burro o burra o mulo, el que movía este eje, que a su vez hacía girar las poleas y al mismo tiempo ya la rueda para ir sacando el agua. Normalmente estamos hablando de pequeñas cantidades de agua que servían, pues sobre todo para el autoconsumo de hortalizas y árboles frutales en los cortijos, en las casas de campo o en las cortijadas, y estamos siempre hablando pues, de agua en muy pequeñas cantidades, pero bueno, porque servían también para el propio mantenimiento de los animales, de los ganados, etcétera, y bueno, y era un aporte importante para la economía de toda la comarca.
llegamos a una construcción, que este tipo de construcción yo creo que tendrá más de 300 años y bueno, esta la podemos ver en el paisaje de nuestra comarca, podemos ver este tipo de construcción, que esto es un aljibe que captaba agua de lluvia y que luego, pues bueno, el usuario del cortijo o de la cortijada en la que se estaba ubicado, pues tenía agua ahí, se hacía impermeable con barro y bueno, ya tenían agua pues, para bastante tiempo, tanto para animales como también para uso doméstico. Hemos intentado ser fieles en todo momento, incluso los materiales que hemos utilizado en su construcción, la piedra, pues la que se utiliza normalmente en este tipo de construcción. Un tablacho para cortar agua, esto ya data de época más moderna. Y aunque no tengas ganas, prefiero que me... Una invención de un tablacho que, como no había contadores, a la hora de repartir el agua, pues se ponía un trozo de cinta métrica y con eso pues se calculaba muy aproximadamente el caudal que le correspondía a cada usuario cuando estaba utilizando el agua. Aquí tenemos un pozo que normalmente pues la profundidad está entre 100 y 200 metros, incluso se puede hacer más profundo, hay pozos con mucha más profundidad y bueno, pues consta de una bomba que está colocada a unos 15 o 20 metros por encima del nivel del agua y bueno, pues depende del caudal que tenga, así se pone la bomba. Y bueno, pues esto ya es más moderno, esto hace 50 o 60 años que está funcionando y aquí tenemos bastantes muestras como esta que estamos viendo. Qué hermosura, el agua es vida, ¿no? El agua es vida y ese es el lema del museo. Ahora ya pasamos a técnicas modernísimas de riego a la demanda. Estos son contadores de cada uno de los usuarios, los relojes de presión que trae el agua y en cada momento, 24 horas al día, cualquier regante de la comunidad, que son en torno a 1000 regantes, pues tiene siempre su agua en cantidad para llevar a cabo sus cultivos. Y esto ya es lo último que hay, que aquí exactamente, prácticamente no tenemos pérdidas de agua en absoluto. Una vez en el interior, continúa nuestro itinerario, pero antes, Fernando nos explica cuál es el objetivo del museo. Y bueno, el objetivo de este museo era hacerle conocer a la gente mayor y sobre todo va dirigido a colegios, institutos e incluso universidades para que todos estos jóvenes sepan lo que pasaron nuestros antepasados para conseguir agua, todos los problemas que tenían. Hoy es muy fácil abrir el grifo y ya lo tienes, pero antes tenían que inventar todos estos recursos tan difíciles de conseguir en nuestra comarca. Y bueno, pues queremos que todo eso lo conozcan nuestros jóvenes y que al mismo tiempo sepan apreciar lo que tenemos. Tenemos hoy dos aportes importantísimos en la comarca, que sin ellos prácticamente la vida aquí sería muy complicada y muy difícil, como es el trasvase del Tajo y el trasvase Negratina-Almanzora. En primer lugar, nos encontramos con una maqueta que recrea los dos trasvases antes mencionados. Pues fijaos, el trasvase Tajo Segura, donde empieza, en el embalse de Entrepeña y Buendía, y todo el recorrido que hace hasta llegar a tierras de Alicante, Murcia y Almería. Este trasvase pues tiene una longitud de en torno a 400 kilómetros en todo su recorrido y bueno, hace ya 35 años que está funcionando a plena satisfacción en cuanto a lo que es la instalación y bueno, el agua pues viene, en unos años viene más cantidad, otros años viene menos, depende de los niveles que haya en los embalses de Entrepeña y Buendía. Hace poco ha cambiado la ley y antes para poder trasvasar tiene que haber una cantidad de 240 hectómetros cúbicos y ahora en la última ley que se ha hecho la cantidad mínima a trasvasar son 400 hectómetros cúbicos. A partir de ahí se puede trasvasar y cuando hay 400 ya no. El recorrido del agua de los dos aportes importantes que tenemos, tanto el Tajo Segura como el Negratina-Almanzora. Allí tenemos el trasvase, o sea, los pantanos de Entrepeña y Buendía, su llegada a Alicante, a Murcia y hasta que llega aquí a Huercalovera y al pantano de Cuevas de la Almanzora. Este es el pantano que tenemos aquí en la comunidad de regantes del Saltador. Y bueno, y en esta otra parte de la maqueta tenemos el embalse del Negratín y su recorrido pues por Baza, etcétera, todos los pueblos, hasta llegar al embalse de la Almanzora, que también llega hasta Cuevas de la Almanzora. Y aquí los distintos pueblos están representados también.
Y bueno, ya en este mural pues tenemos el trasvase de Negratín, desde Cuevas del Campo, Izújar, Baza, hasta que llega al embalse de Cuevas de la Almanzora. Hemos querido hacerlo también un poco didáctico con el fin de que pues, las personas que vengan pues conozcan de manera bastante pormenorizada pues, las características del trasvase. Son las dos centrales hidroeléctricas que tenemos, que están en el camino del trasvase. Tiene una longitud de 120 kilómetros y en Tíjola hay una central hidroeléctrica y aquí en Huercalovera está la segunda. De manera que aprovechamos perfectamente la presión que trae el agua pues para mover las turbinas y producir electricidad. El que llega pues se va a encontrar el agua que da vida, la gente trabajando, la hortaliza recogiéndose y bueno, pues más o menos lo que era la comarca hace unos años. Vemos aquí toda la zona desértica y bueno, y lo que nos encontramos hoy, el cambio tan radical que hay. Importantísimos que tenemos, tanto para abastecimiento como para regadío, que sin ellos hoy pues la vida en la comarca no sería igual. Pues bueno, yo creo que tendríamos la mitad de habitantes que tenemos ahora y la actividad, pues el Tajo Segura, como he dicho, vino hace 35 años y entonces había muy pocas zonas regables en la comarca. Entonces la mayor parte del agua que viene del Tajo fue para las dos zonas de interés nacional que entonces había en la comarca, que era el Saltador y Cuevas de la Almanzora. Pero también reciben agua pues, Pulpí, el Sierra en Medio, el Bajo Almanzora, son las otras comunidades y los Guiraos, que son las otras comunidades que también reciben. Esta nave antiguamente la teníamos, aquí tenían los bombeos, que tienen en torno a 60 años, 70 años, para elevar el agua de los pozos que se alumbraron aquí en el Saltador y elevarlo al canal alto con el fin de que las zonas más altas de la comunidad pudieran regarse. Vamos a ver este panel que es importantísimo para todos nosotros porque es el canal del trasvase Tajo Segura llegando aquí a nuestra comarca. Como he dicho, hace ya 35 años que empezó a llegar este agua. Hace 35 años había ya unos problemas gravísimos en toda la comarca porque los pozos que había estaban casi sin agua y la poca agua que había estaba salinizada. Y entonces, porque lo que se consiguió con la llegada de este agua pues fue mezclar todas las aguas salinas que había, mezclarlas con este agua dulce que venía del Tajo. Pues entonces se consiguió pues que todo el mundo empezara de nuevo a trabajar en la agricultura y empezó de nuevo el renacer de la hortaliza y de los árboles aquí en nuestra comarca. Fue providencial su llegada, ya que, como le estaba comentando, en esa época ya todos los pozos estaban prácticamente inservibles y bueno, y todo el mundo ya estamos hablando del año 60 y tanto, mucha emigración, en fin, unos problemas gravísimos, que no había trabajo por ningún sitio y bueno, con la llegada de este agua comenzó a reactivarse de nuevo la agricultura, más puestos de trabajo, más movimiento. Dinamización. Dinamización, efectivamente. Y aquí tenemos fotos retrospectivas de cuando se alumbró el primer pozo en el año 60. Luego, pues, bueno, fotos de la época de la Falange, etcétera, y luego una foto muy curiosa, que era una forma de financiar. Hoy vemos cómo se financia al 3%, al 5%, al 10%, lo que sea, y bueno, entonces esta foto es también del año 60, que decía tractor Ebro de 44 caballos, 155.000 pesetas, pagadera en 3 cosechas en un solo pago por año. Los aperos y remorques en las mismas condiciones. Es decir, que ya se buscaban los vendedores de tractores entonces lo parecido a lo que se hace hoy. Y bueno, aquí siguen fotos de los pozos que se alumbraron entonces a principios del 60. Aquí una señora ya abuela de regantes de aquí de la comunidad, con el primer alumbramiento de agua en la comunidad. Sí, ya conseguimos imágenes del embalse de la comunidad, del agua que llega del trasvase Tajo Segura de Negratín Almanzora al pantano de la comunidad. Bueno, aquí este es el lugar, yo creo que es el lugar más importante de la comarca. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí, y además único en España, aquí, como vemos en la fotografía, pues llegan en el mismo punto el trasvase Tajo Segura y el trasvase Negratín Almanzora. Ahí confluyen en el mismo punto, confluyen los dos trasvases. Bueno, aquí ya lo que es hoy la agricultura moderna, con el riego hidropónico, y aquí lo mismo también, riego invernaderos de alta intensidad y supermodernos con el riego hidropónico.
Y aquí, pues una foto también muy importante para nosotros, porque Agua de la Almanzora adquirió hace unos años en Sevilla 1.600 hectáreas para poder tener también cupos de agua que pudiéramos traerlo aquí a la Almanzora. Bueno, y esto es una foto de una de las fincas con la cosecha de la roya a punto de recolectarse. Los paneles que tenemos de las cuencas hidrográficas, un poco una lección de geografía, también la imagen de sequía que estamos acostumbrados a ver aquí en nuestra comarca. Y el porcentaje de población en el mundo, cómo está repartida el agua. Vemos pues los países más atrasados, sobre todo en África, por los problemas que tienen para poder acceder al agua. Y luego pues el reparto del agua en el mundo, que solamente el 2% es agua dulce, el resto es agua salina. Bueno, aquí son fotos de cuando vino Franco a inaugurar los pozos aquí en el Sartador y los dos poblados de colonización, tanto en San Isidro como en San Francisco. Y bueno, fijaos la cantidad de gente que vino en ese momento, porque fue algo importantísimo que se pudiera tener esta cantidad de agua para poder utilizarla en todos estos regadíos. Del trasvase Tajo Segura, normalmente tenemos concedidos 15 hectómetros cúbicos para Almería para riego y 9 para abastecimiento, aunque como he dicho antes, la cabecera del Tajo, normalmente el agua no es muy abundante y entonces pues la media está en torno a 10-12 hectómetros cúbicos de agua para riego, lo que recibimos del trasvase Tajo Segura. Aquí en esta foto, que es muy importante también para nosotros, que fue cuando se hizo el memorándum y se hizo la última ley del trasvase Tajo Segura, por el cual el mínimo a trasvasar eran 400 hectómetros cúbicos y 110 hectómetros para abastecimiento. Ahí está el ministro Arias Cañete con todos los consejeros de todas las comunidades autónomas en las que está la cuenca del Tajo. Otro hito importantísimo para nosotros, que es el trasvase del Negratín, que tiene una dotación de 50 hectómetros cúbicos, 43 para riego y 7 para abastecimiento. Y bueno, pues aquí está cuando se inauguró, en fin, fotos de las personas que han trabajado durante más de 20 años para que viniera el trasvase del Negratín a nuestra comarca. Y yo creo que bueno, ha sido, yo creo que el hecho más importante, la obra más importante que se ha hecho en el Almanzora en toda su historia. Pues la desalación es un complemento importantísimo para los trasvases. Y bueno, ahora por ejemplo, que estamos en una época de poca agua del trasvase Tajo Segura, pues bueno, la desalación es importante para poder complementar esa falta de recursos del Tajo. Pues muchas gracias a vosotros por la difusión de estas imágenes y de este museo, que lo que queremos es que la gente venga. Nosotros estamos dispuestos aquí a enseñárselo y queremos que conozcan de dónde venimos, qué es lo que tenemos y bueno, y queremos que con el agua que viene actualmente del Tajo Segura y del Negratín Almanzora, pues yo creo que todo el mundo puede mirar al futuro con tranquilidad, que va a haber actividad en la comarca y que va a haber empleo. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Ruiz y Valero, más de 20 años de experiencia en transporte y logística. Transportamos y realizamos la logística de exportación desde las primeras áreas productoras de nuestro país hasta los más importantes puntos de distribución de estas zonas, Austria, Italia y Suiza. Importamos desde los centros industriales de estos lugares hasta los diversos destinos de España y Portugal. Un trabajo avalado y garantizado por las firmas más prestigiosas del sector hortofrutícola, industrial, comercial y de transporte. Ruiz y Valero, la logística en exportación y en importación. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratín Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera.
Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Pulpí, un municipio enraizado en sus costumbres, mezcladas con una pujanza económica importante, labrada gracias a los grandes emprendedores con que cuenta la localidad y que pasan por la importante estructura agraria actual, la belleza de sus playas y una magnífica gastronomía. Pulpí, agricultura, turismo, tradiciones y gastronomía. Visítanos. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Acabada la visita al Museo del Agua, Tierra y Agua se desplaza hasta el edificio que acoge el Centro de Control del Trasvase Negratín Almanzora, situado en El Saltador. Concretamente en el punto donde confluyen los trasvases del Negratín Almanzora y Tajo Segura, respectivamente. El jefe de explotación del Negratín Almanzora relata las principales características de este enclave técnico. Aquí tenemos el panel de control del trasvase, en el cual desde aquí maniobramos toda la instalación de lo que es el trasvase del Negratín. Los puntos más singulares del trasvase son la estación de bombeo, donde aquí podemos dar orden de marcha y para a la bomba. Esta estación de bombeo, como he comentado antes, está en Fújar, a 120 kilómetros de aquí, y desde aquí podemos manejar nuestra estación de bombeo. Esta estación de bombeo tiene un consumo de 11.100 kilovatios hora, tiene un consumo muy alto, y nosotros al año consumimos unos 50 millones de kilovatios hora. De la estación de bombeo, nosotros nos iríamos a la central hidroeléctrica número 1, que está en Tíjola, donde ahí romperíamos carga y produciríamos energía. Aquí ahora mismo se produce unos 4,0 megavatios. Y la central de los manuales producimos aproximadamente entre 1,6 1,7 megavatios hora. ¿Vale? Enséñame el recorrido, que antes no lo he visto bien. El recorrido del trasvase. Sí. El recorrido del trasvase empieza en la provincia de Granada, pasa por Baza, Caniles, y de ahí ya entraríamos en la provincia de Almería, por los municipios de Serón, Alcóntar, Tíjola,
Armuña, Purchena, Fines, Solula, Partaloa, Albox y ya Huerca Lovera. Este recorrido, como veis aquí, tiene numerosos puntitos que son estaciones remotas. Las estaciones remotas son las que nos sirven para controlar el trasvase, dar orden de marcha para las válvulas y el sistema de telecomunicación del trasvase. ¿Vale? Lo importante de este trasvase es lo eficaz que llega a ser en el sentido de que, por ejemplo, nosotros queremos dar agua a la comunidad regante de Pulpí-Los Guiraos y entonces ellos nos piden un caudal y nosotros les fijaríamos aquí un caudal y automáticamente el sistema de telecontrol adaptaría las tuberías y las válvulas a ese caudal, más o menos un margen. Es decir, no hay que estar permanentemente controlando el caudal, sino que nos da un margen de maniobra muy grande en ese sentido. El trasvase también dispone de un sistema de televigilancia en el cual, mediante cámaras de vigilancia ubicadas en los puntos más singulares de la estación, como es la estación de bombeo y las balsas y la central hidroeléctrica, tenemos visión en tiempo real y con grabación de lo que ocurre allí, para cualquier incidencia poder actuar de forma más rápida. El trasvase del Negratín cuenta con tiene una longitud de 120 kilómetros, una tubería de 1200, capaz de transportar 2000 litros por segundo y está diseñado para transportar al año unos 50 hectómetros cúbicos, ¿vale? El trasvase se inicia en la provincia de Granada, en Zújar, en la localidad de Zújar, donde tenemos una captación de la cual elevamos 5,5 kilómetros en un desnivel de 400 metros. Y esa es la única estación de bombeo que tenemos, hasta el cerro de Jabalcón. Desde ahí, por gravedad, ya venimos aquí a lo que es Saltador en Huerca Lovera. Y por medio del camino tenemos 2 centrales hidroeléctricas, una en Tíjola, en la cual producimos energía, y otra aquí en Huerca Lovera, en la zona de Los Manueles. La idea de la central hidroeléctrica es compensar el consumo de energía eléctrico para hacer más viable y más asequible lo que es el coste del agua. El personal humano somos 16 personas, de ellas hay 5 personas aquí en el sistema de telecontrol, porque el telecontrol tiene un turno de 24 horas, 365 días al año, y luego hay operarios distribuidos a lo largo del trasvase. Por ejemplo, nosotros dividimos el trasvase en 3 tramos. El primer tramo sería desde Baza hasta Serón y los operarios, por ejemplo, son de Zújar, la operatividad. Luego el segundo tramo desde Serón hasta Albox y los operarios son de Serón, y el tercer tramo, que es desde Albox hasta aquí hasta Saltador, y los operarios son de Huerca Lovera y Pulpí. Desde aquí controlamos todo, podemos dar orden de arranque y pare a las bombas en el Negratín, podemos cambiar los caudales y arranque y pare de la central hidroeléctrica. Desde aquí distribuimos el agua a las comunidades regantes y al abastecimiento. Sabe usted que, bueno, tanto a Galasa como a Gestagua, que es el accidente de Albox y Luz del Río, pues nosotros desde aquí maniobramos las válvulas y adjudicamos el caudal que les sea asignado a cada comunidad regante o al abastecimiento en cada caso. Nosotros tenemos 40 estaciones remotas. Una estación remota es de la que son, a través, en el trasvase lleva un cable de fibra óptica por la tubería para poder recoger tanto las señales analógicas como digitales. Pero los 120 kilómetros de longitud del trasvase no se pueden transmitir por fibra óptica, es decir, cada 3-4 kilómetros hay que cortar la fibra óptica, derivar, hacer un PLC, recoger las señales y volver a emitirlas para que llegue aquí. Eso es lo que se conoce como una estación remota. Aprovechamos esa estación remota para colocar también válvulas de control en ese tramo. Entonces, claro, nosotros tenemos muchísimos equipos de telecomunicaciones, muchísimos. Y la incidencia pues son fallos de convertidores de medios, fallos de PLC, es lo más gordo que tenemos. Disponemos de un sistema de televigilancia con cámaras que están puestas en los puntos más singulares, como son la estación de bombeo, las balsas y la central hidroeléctrica, para evitar cualquier intrusismo, cualquier incidencia. Nosotros disponemos de 5 bombas, solo funcionan 4 más una reserva. Cada bomba es capaz de elevar 550 litros por segundo, lo que hablaríamos al final de unos 2050 o 2060. No sería 550 por 4 por la pérdida de carga que se produce. Cada bomba consume unos 3.000 kilovatios hora. Ahora mismo, por ejemplo, el consumo total funcionando las 4 bombas sería unos 11.100 kilovatios hora.
Y nosotros, el servicio de la estación de bombeo, estamos acogidos también al servicio de interrumpibilidad por red eléctrica. Este servicio es un servicio que está bonificado por el Estado. Las grandes consumidoras de energía eléctrica nos obligamos a poner a disposición de red eléctrica para que nos paremos cuando ellos nos lo comuniquen. Entonces esa disposición está bonificada y nosotros nos encontramos dentro del servicio de interrumpibilidad de red eléctrica. Son unos 50 millones de kilovatios, 50 a 51 millones de kilovatios. De esta estación de bombeo, como he dicho, aquí incluso sabemos la cota que tiene el envase del Negratín ahora mismo allí, que nos da una idea de... porque nosotros estamos ubicados en lo que es el 75% del trasvase, a 3/4 partes, no estamos en la misma cabecera del trasvase. Desde la estación de bombeo nosotros elevamos agua hasta la estación remota número 1, ¿vale? Que hay 2 balsas en derivación. Nosotros hay 7 balsas, de las cuales 3 están en derivación, porque son los puntos críticos donde rompemos carga. Entonces, para evitar cualquier incidencia, tenemos 2 balsas. Para si se nos rompe una, pues aislamos esa balsa y actuamos sobre la siguiente. Luego tenemos balsas en serie, que es para almacenar agua, en el caso de cualquier incidencia de la estación de bombeo. A pocos metros del control, en un lugar anexo, se encuentra el punto de confluencia de los trasvases del Negratín Almanzora y Tajo Segura. Aquí nos encontramos en el punto de confluencia de los 2 trasvases. Allí está el trasvase de Tajo Segura, que viene, y por aquí viene el trasvase del Negratín. Los 2 confluyen en este punto y de aquí se van hacia el embalse de Cueva, por tubería. No, aquí los 2 trasvases llegan aquí porque es por gravedad. El Tajo Segura viene por un canal de riego a cielo abierto y el trasvase del Negratín viene por tubería, y aquí ya, vamos, donde termina la tubería y entra en otra tubería que va hacia el embalse de Cueva. Una tubería que se montó hace poco, en el 2013, porque las riadas de septiembre del 2012 rompieron todo lo que había, entonces hubo que montar una tubería que llega hasta el mismo embalse de Cueva, para evitar las pérdidas que se puedan ocasionar en la rambla y cualquier incidencia. Esa tubería llega directamente tanto a Galasa, gestor de agua del abastecimiento, como la comunidad regante de Cueva, que es la que se abastece del embalse de Cueva. En este recinto también tenemos ubicada una estación de bombeo del canal del Tajo Segura, que es de la comunidad regante del Saltador, para poder elevar el agua desde aquí hacia puntos más altos. Estas instalaciones, aparte de ser de agua de la Almanzora, las compartimos con la Confederación Hidrográfica del Segura. Vamos, lo que es la titularidad es de la Confederación Hidrográfica. Aquí también se recogen las señales de los caudales del Tajo Segura para transmitirlas a Murcia, tanto como al centro de control nuestro. Nuestra salida ya de lo que es de los 2 trasvases hacia el embalse de Cueva, disponemos de un sistema en el cual intentamos filtrar el agua para evitar que en la tubería haya, algas, limos, piedras, cualquier cosa que pueda obstaculizar el normal funcionamiento de los trasvases. Disponemos de unos filtros para evitar obstáculos en la tubería. El último eslabón de este reportaje está centrado en conversar con el presidente de Aguas de la Almanzora. El principal dirigente de este colectivo hídrico hace referencia, entre otras cuestiones, al origen de la entidad, así como su evolución a hoy día como empresa generadora de riqueza a los agricultores y regantes de la zona. De igual forma, el presidente recuerda las hectáreas, beneficiarios y tipos de cultivo existentes en su área de influencia, haciendo hincapié en la importancia que tiene el agua, reflejando también las relaciones con las administraciones públicas competentes. En sus declaraciones, el directivo hace referencia a la desalación, calificada como necesaria, al tiempo que reclama un precio social similar al alcanzado recientemente por la región de Murcia. Por último, adelanta los objetivos inmediatos previstos por Aguas de la Almanzora. Bueno, esto nace hace ya más de 30 años. La necesidad de agua en la zona era muy fuerte y no veíamos ningún horizonte cercano que pudiera resolver el asunto.
y se empezó primero la comunidad de regantes de Pulpí hizo un proyecto de traerse el agua desde el Negretín. Ese proyecto, la administración, la Junta de Andalucía en su día dijo que eso era inviable desde el punto de vista administrativo y que eso no podía ser. Y entonces empezó otra fase de búsqueda de apoyo en los pueblos. Se fueron buscando todas las comunidades de regantes, todas las fuentes, y se juntaron 50 o 60 comunidades de regantes o fuentes, y se constituyó una Junta Central de Usuarios, que fue el primer embrión de lo que después sería el gran proyecto. Una vez constituida la Junta Central de Usuarios y definido un poco el proyecto, fue cuando nos dirigimos a la Administración, en este caso la Confederación Hidrográfica del Sur, y le planteamos la posibilidad de hacer el trasvase del Negretín. Como en el tiempo aquel era en el 96-97, que estábamos en crisis económica muy fuerte, pues le jugamos el órdago de decirle que nosotros podíamos hacer la obra, que si no podían dinero, que nosotros estábamos dispuestos a hacer la obra. Y eso, pues lógicamente a la administración se le pusieron los ojos como platos y dijeron, pues esta es la nuestra. Y dieron un paso adelante y nosotros fuimos dando pasos adelante también hasta conseguirlo. Pues Agua de la Almanzora lleva un poco más de 10 años de funcionamiento. Ha trasvasado ya más de 500 hectómetros de agua y ha generado un valor de más de 5.000 millones de euros de valor añadido en la zona. Hoy no podríamos estar hablando de la comarca de la Almanzora como es si no estuviese el Negretín. Prácticamente estaría la producción agraria reducida a la cuarta parte o así, sería un desastre. Son unas 24.000 hectáreas de toda la comarca. Y por usuarios estaremos en torno a los 8 o 9.000 usuarios. Bueno, aquí la agricultura fundamentalmente hay dos tipos, la hortaliza de hoja, de tipo lechuga, brócoli, etcétera, y muchos cítricos. Hay muchos cítricos y cada vez va aumentando más los cítricos. Luego también hay residualmente olivos y hay residualmente otro tipo de frutales, pero básicamente tenemos hortaliza de tipo hoja y luego muchos cítricos. Las necesidades de agua en 30 años han aumentado muchísimo. Cuando hace 30 años había poquita agricultura y el daño, pues no había destrucción de empleo ni nada porque no existía, pero hoy día con lo que se ha generado con el Negretín, pues si el Negretín no viniese sería un desastre, se volveríamos a 30 años o más. Fundamentalmente dos comunidades importantes de Aguas de la Almanzora que se nutren bastante del Tajo Segura y efectivamente eso suma a la hora de conseguir el agua total, pues si se consume del Tajo Segura no se consume del Negretín. O sea que eso está claro que suma. Pues aquí, como siempre la hemos pagado al precio carísimo, no nos pasa como los murcianos, que teóricamente han tenido las desaladoras paradas y ahora cuando las usan quieren que el precio sea barato. A mí me parece muy bien. Y nosotros también queremos que el precio sea barato. Y claro, yo entiendo que si no nos hacen el mismo trato que a los murcianos, a nosotros nos están discriminando. Creo que tenemos todo el derecho de que nos hagan el mismo trato que Murcia, porque nosotros somos solidarios con el agua. Si Murcia necesita agua de donde sea y como sea, solidarios totales. Pero el tema económico es el tema del bolsillo, ¿y por qué se van a privilegiar unos sobre otros? Más desgracia tenemos nosotros que estamos pagando el agua a 47 céntimos y nadie nos dice, oye, a ver si se puede pagar algo menos. Tenemos una lucha, esa es una lucha ya que Murcia ha contribuido mucho y todos estamos empujando para que el precio del agua sea un precio razonable. El precio del agua desalada. Pensamos que el agua desalada cada vez es más necesaria, porque los grandes trasvases se han puesto muy difíciles y viendo el panorama político y el panorama que se presenta en España, es muy difícil que se vuelva a hacer un gran trasvase. Entonces las desaladoras van a jugar un papel importante. Pero ese papel importante y ese uso o esa dependencia del agua desalada tiene que venir acompañada de un precio que sea razonable, porque si no, puede ser que estemos consiguiendo agua y al final nos carguemos en la agricultura, y eso no.
Esto es el primer paso que se ha dado. Este tipo de actuación ahora, con motivo de la sequía, es romper el melón. Y creo que la administración sí que se está concienciando de que no se puede escurrir tanto el limón aquí. Necesitamos el agua, pero el agua tiene unos precios a los cuales se puede competir y otros a los que te saca de mercado. Hay productos en los cuales el agua se podría pagar más cara, pero sin embargo hay otros muchos donde el límite del precio del agua está muy próximo a su final, es decir, no podemos seguir subiendo más. Pues no lo sé, la verdad es que eso tendría que estar ya autorizado, porque creo que pasó todos los trámites administrativos. No sé si estaba pendiente un informe medioambiental, pero de esto hace ya mucho tiempo. Por parte nuestra no hay ningún inconveniente. No entendemos muy bien por qué no se ha concedido totalmente ese trasvase, ese hectómetro. Bien. Bueno, Aguas de la Almanzora, el reto es sobrevivir y dar servicio que cada vez es mayor. Entonces nosotros tenemos algunos proyectos, uno es ampliar la impulsión del Negretín para poder ampliar el trasvase y da servicio también a otras comunidades de regantes que están en el trazado y que tienen concesiones. Y bueno, tenemos otros proyectos más, hay algunos sobre Almería en general, que atañería a Almería, sobre pues, la posibilidad del embalse de Rules, poder traerse para acá, y muchas más alternativas que todas aquellas que se puedan presentar, entre otras la desaladora de Cuevas, que está parada porque se inundó hace ya 3 años y ahí sigue inundada. Pues todo eso es horizonte de futuro. Entonces nuestro horizonte es seguir trabajando para que no falte el agua. Sin duda, la conexión del Negratín a Almanzora, perfectamente gestionada por Aguas de la Almanzora, permite que el levante almeriense afronte el futuro exhibiendo con toda su fuerza sus enormes potenciales de crecimiento agrícola, industrial y turismo, que a su vez permite la generación de empleo y riqueza a esta tierra. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared, 'cause swinging never hurt as long as you prepared. I'm tripping off your hips. Ruiz y Valero, más de 20 años de experiencia en transporte y logística. Transportamos y realizamos la logística de exportación desde las primeras áreas productoras de nuestro país hasta los más importantes puntos de distribución de estas zonas, Austria, Italia y Suiza. Importamos desde los centros industriales de estos lugares hasta los diversos destinos de España y Portugal. Un trabajo avalado y garantizado por las firmas más prestigiosas del sector hortofrutícola, industrial, comercial y de transporte. Ruiz y Valero, la logística en exportación y en importación. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratín a Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público.
Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Pulpí, un municipio enraizado en sus costumbres, mezcladas con una pujanza económica importante, labrada gracias a los grandes emprendedores con que cuenta la localidad y que pasan por la importante estructura agraria actual, la belleza de sus playas y una magnífica gastronomía. Pulpí, agricultura, turismo, tradiciones y gastronomía. Visítanos. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging.